Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos, buenas tardes. Bueno, estrictamente para nosotros, siendo sincero, buenos días. Son las 10:04 de la mañana de este miércoles 20 de mayo del 2020 y estamos cada uno de nosotros, vuestros contertulios, grabando este programa desde las respectivas casas, haciendo teletrabajo. Bienvenidos a Revelando, auspiciado gentilmente por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Aquí estamos de lunes a viernes entre 6 y 7 de la tarde para ustedes. Gracias a Asofar, gracias a Marco Leblanc, por allá en su casa también. Y por Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, la radio ubicada ahí frente a Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso. Cariños a Luis Salinas y cariños a Mario Salazar por su trabajo también a distancia. También en la radio se está cumpliendo con la orden de trabajo protegido en la medida de lo posible. Y un gusto de poder estar con ustedes hoy día, esperando se encuentren bien, observando estas medidas de seguridad que han impuesto las autoridades sanitarias del país. Lo mismo para nuestros auditores extranjeros que están en situaciones más o menos parecidas, algunos ya en desescalada y volviendo a algún tipo de normalidad. Cariños para todos ustedes, muchos cariños. Y recordarles que nosotros, vuestros contertulios, Daniel Arellano y quien les habla, Pilar Soberado, somos responsables de todas las opiniones que cada uno emite en el programa, que por supuesto no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Dicho eso, hola partner, contertulio, buen día, ¿cómo estamos por allá? Hola Pilar, muy buenos días, muy contento aquí mirando el mar como siempre, este mar que tranquilo nos baña y que a veces no es tan tranquilo, pero en todo caso siempre es un placer sentarse a mirar el mar. Sí, claro. Con buen tiempo, mal tiempo, siempre es un placer igual. Muy contento en este día miércoles 20 de mayo, en las vísperas del 21, que es una fecha muy particular para todo Chile, como todo el mundo sabe, y preparándonos para conmemorar un 21 de mayo bastante particular que va a ser este año. Pero bueno, yo creo que va a pasar también a los anales de la historia esto, pero eso en ningún caso significa que no se va a conmemorar como corresponde. Y fíjate que me ha llamado la atención la cantidad de programas que hay respecto al 21 de mayo, programados para mañana. Entonces, efectivamente, quizás, fíjate, este 21 de mayo se va a conmemorar en forma más fuerte que los otros, por la sencilla razón de que, como estamos confinados y en algo hay que entretenerse, yo creo que estos programas van a contribuir a eso y va a permitir también difundir más la historia de este 21 de mayo, y más que la historia del 21 de mayo, la historia de Prat, que es lo más importante a mi juicio. Sí, puede que sea así, que por el confinamiento estemos más atentos, o esté la gente más atenta, ¿sí? Hay aparte de esto, de los programas de televisión de mañana, está esta mini campaña para izar la bandera nacional en las casas, en nuestras casas. Sí, en nuestras casas, claro que sí. Claro que sí. Muy bonito. Eso me parece muy bien. Oye, y esta vez, aparte de mandar los saludos correspondientes a nuestros auditores de Chile y del mundo, vamos a incluir a Barcelona. ¿Por qué? Y en forma muy particular a Santa Coloma de Farnés. ¿Y por qué? ¿Quién anda por allá turisteando en este momento, viviendo ahí? Santa Coloma de Farnés es la ciudad en donde vivía la familia Prat antes de emigrar a Chile, el año 1811. Don Ignacio Prat, el abuelo de Arturo Prat, Ignacio Prat, era catalán, venía de Santa Coloma de Farnés y emigró a Chile en 1811, en los albores de nuestra independencia. Ya, perfecto. Así es que un saludo muy particular a Santa Coloma de Farnés en esta víspera del 21 de mayo, que nos dio, de ahí parte el linaje de nuestro héroe,
Así es Muy que... bien, muy bien. Y Muy fíjate bien, que pues. en Santa Coloma de Farnés hay un busto de Prat que fue entregado, si mal no recuerdo, el año 1871, Ya, perdón, 1971, cuando fue el buque Escuela Esmeralda. Y bueno, desde esa época, desde ese entonces, todos los años, el agregado naval de Chile, junto con el cónsul de Chile en Barcelona, concurren a Santa Coloma de Farnés a dar, a depositar una ofrenda floral frente en el busto del héroe. ya, muy Así bien, que qué bien. está bien. No sabía yo eso, fíjese. No, Bueno, no. esa es una de las cosas que menciono en el programa especial que va a ser la Radio Portales el día de mañana. Ujú. Eh, ¿A qué hora va a ser el programa? ¿O los programas? No sé. la idea es transmitirlo a las 11 de la mañana y a las 16 horas. Ya, ¿y qué duración más o menos tienen Es, para que de- nuestros auditores estén atentos ahí? es del orden de 35 minutos, 35 Perfecto. 40 minutos, en Ya, donde se menciona un poco lo que es la vida familiar del héroe, sus orígenes, ya, cómo fue su vida aquí en Chile, ya, su infancia, su estadía en la escuela naval y algunos pormenores familiares que hablan un poco de las grandes cualidades que tenía este hombre que al final hace, ¿no es cierto?, que este historiador norteamericano William Sater lo denomine como un santo secular. Es ajá, que es una situación bastante particular aquí en Chile. ya. Pero bueno, Va a estar interesante porque, por lo que veo, se van a tocar, se van a tocar temas o aspectos del 21 de mayo específicamente que no son los habituales. mira, del 21 de mayo se toca muy poco, ¿ah? Ya, En realidad porque prácticamente todo el mundo sabe lo que pasó el 21 de mayo en claro, Iquique y en Punta Gruesa, pero claro. lo que se desconoce son los pormenores de la vida de Prat, Ya, que es precisamente lo que llama la atención, cómo este Prat, que el año 1879 era un marino más, absolutamente desconocido, intuitivamente como que Chile toma, intuitivamente se da cuenta de que está frente a un hombre excepcional. Y fíjate que entre mayo y julio de 1879, estamos hablando en 3 meses, ujú. en 5 parroquias en Santiago se bautizaron a 30 Arturos y 25 Esmeraldas. Es decir, estamos hablando en los meses siguientes al 21 de mayo de Ya, 1879. Es decir, esta intuición que, bueno, yo le atribuyo, ¿no es cierto?, a este inconsciente colectivo, los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que en un momento determinado se disemina en forma telepática, si uno quiere, pero transforman a Pratt en un personaje que es venerado por todo Chile. claro. Y otro detalle que no menos importante, fíjate que el año 1882, o sea, 3 años después de su holocausto en Iquique, el Banco de Curicó emite un documento con la figura de Prat. O sea, Ya, ya lo transformaron en un ícono. Bueno, esos son los temas que se tocan, ya. amén de otros también, eh, en este programa especial que vamos a transmitir mañana a las 11 de la mañana y a las 16 horas por Radio Portales. Ya, muy Pero bien. es un detalle más a conocer y darse cuenta de este enorme privilegio que tenemos de contar con un héroe como Arturo Prat. Claro que sí. Qué bueno, muy bien. Estaré atento oyendo el programa. Y eso es... Ah, bueno, y aparte de eso, también mañana a las 18:00 horas por Facebook, en la página de Codar Reñaca, en realidad es Renaca, porque Facebook no permite las ñ. Mm, En Facebook, Codar Renaca, a las 18:00 horas, también hay una conferencia sobre la vida de Arturo Prat, en la cual, aparte de la locución, está con las imágenes, ¿sabes? Con la casa de Santa Coloma de Farnés, Prat ya, de niño, cuando ingresa a la escuela naval, Prat en diferentes épocas de su vida, y también detalles de la vida familiar de Prat, más que del 21 de mayo propiamente tal. ya. Qué bien, qué bien. Me parece muy bien. Así que yo creo que al final del programa vamos a repetir estos horarios para que todo el mundo lo pueda anotar. Bueno, Y bueno, y pero, eso en relación a las vísperas del 21 de mayo. Pero volvamos un poco a lo que es la realidad nacional, ¿te parece? bueno, muy Y bien. yo A ver, tenía anotado aquí un tema, esta actuación del senador Quinteros, por ejemplo.
No, por ejemplo no, por mal ejemplo, porque pongámoslo al tiro, pongámoslo al tiro en el contexto que corresponde. Sí, yo en cuanto al senador Quintero, voy a suponer que lo que a él le pasó, él es del área de la salud, entiendo, yo no sé si es veterinario, pero entiendo que es del área de la salud, del área médica, no sé cuál es específicamente su profesión, pero eso por un lado da indicios de que si es conocedor del área médica, del aspecto médico, tiene que ser más responsable porque conoce, evidentemente. Y me da la idea, o sea, parece que no lo hizo. Yo voy a atribuir su actitud a un tema solamente de negligencia, de desidia, de irresponsabilidad. El punto es que como ellos pontifican desde el Senado de la República, como ellos se han erigido en catones, se han erigido poco menos que en predicadores de buenas costumbres y de buen actuar, cuando ellos incurren en acciones inadecuadas, se defienden y dicen, no, bueno, es que esto es distinto, lo mío no tiene nada que ver. Entonces, como lo que pasó con los del Frente Amplio, las donaciones, y como lo que pasa con la droga de uno, el alcohol de uno, de otro. Entonces, la actitud del senador, por sobre todas las cosas, me parece una actitud irresponsable y negligente. No le voy a atribuir dolo a eso, irresponsable y negligente, sobre todo porque ellos exigen máximo cuidado con todas las autoridades que no son de su partido político o de sus partidos. Entonces, hay que actuar ellos son personajes públicos todo el día, desde que se levantan hasta que se acuestan. Bueno. Y ellos nos imparten normas, ellos legislan para nosotros. Estas ideas de mascarillas o de gel o de distanciamiento social, si bien es cierto, no están originadas en una ley estricta, sino que en decreto, forman parte de todo el aparato legislativo que ellos han contribuido a crear. Entonces, me parece, como digo, negligente y responsable. Deseo que se mejore, por supuesto. ¿Cómo le voy a decir que se muera de esto? No, por supuesto que no, que se mejore. Pero para que tenga cuidado, pues, hay que ser prudente. Usted siempre habla de la prudencia. Hay que ser prudente. Él no lo fue. Bueno, es que aquí hay un tema que a mi juicio que está absolutamente ligado a lo que es la autoridad y que es el ejemplo. O sea, una autoridad que no da el ejemplo deja de ser autoridad automáticamente. Porque si este caballero se da el lujo de hacerse un examen, cosa que ni tú ni yo podemos hacer así de un día para otro, no. Y tiene que esperar el resultado, lo que es absolutamente lógico, y se da el lujo de tomar un avión sin saber que estaba infectado, obviamente, pero sí, por lo menos con la sospecha, o por lo menos con haberse hecho un procedimiento para saber si estaba infectado o no. Lo mínimo que podría haber hecho es esperar el resultado. Sí, no sé, pues. Y es lo que a uno, claro, y es lo que a uno le indica el médico, pues. Entonces, es diferente cuando uno se hace el examen, ¿no es cierto? Y tiene el resultado, salió negativo, viajo. Perfecto. Claro. Pero no viajo sin conocer el resultado. No, entonces, por supuesto, pues. Claro, ¿no? Sí. Y ahí entramos a un tema de la justicia. Tú sabes que, bueno, yo siempre hablo de las 5 constantes de la evolución humana, entre los cuales está la justicia. Y la justicia no es una creación del hombre, yo creo que es inherente al hombre. El hombre sabe perfectamente, sin tener la más mínima noción de derecho, cuándo se está haciendo justo o injusto con él. Y en este momento estamos con ese problema, porque ante la justicia aquí en Chile parece que no hay igualdad ante la ley. Y ya lo hemos visto con los prisioneros militares en Punta Peuco, con la persecución a las Fuerzas Armadas, que tienen otro sistema jurídico, ¿no es cierto? Y ahora, con esta justicia, ¿qué va a pasar con este senador? Claro, yo creo que con el senador estrictamente... A ver, yo creo que si se deducen las acciones criminales correspondientes por parte del gobierno, sí debería dar fruto, porque el Poder Judicial, si ya falló en contra del otro, de ese niño que se fue en un avión a Temuco, falló en su contra, resolvió en su contra, yo creo que aquí en este caso debería hacer lo mismo. Así debería ser, porque hay que castigar las acciones indebidas, ¿ya? Pero porque es un caso muy notorio. Yo creo que la justicia se va a ver obligada a hacerlo porque es un caso muy notorio. Y me da la idea que Quintero tratará de defenderse lo menos posible. Eso es, creo yo, no sé. Pero sí, estoy de acuerdo. La justicia en nuestro país
A ver, sí, hablando mal del Poder Judicial, el Poder Judicial en nuestro país muchas veces no imparte justicia, o imparte una justicia teñida de ideología política. Por algo hay sistemas políticos en los países, bueno, de ejemplo del sistema político en la Unión de República Socialista Soviética en su minuto, es un ejemplo de proceso marxista, entonces, o de proceso sesgado de alguna manera. Nuremberg también lo fue. Nos ponemos el juicio a Jesucristo fue de los más injustos de la historia, entonces, si nos ponemos a analizar, ¿hay justicia estrictamente? No, se administra justicia más o menos, se administran facultades nomás, para mi gusto modesto. Claro. Mira, claro. El problema ya conforme que se administren facultades, pero que las facultades sean para todos iguales. No, pues. Entonces, porque desgraciadamente los poderes judiciales, yo creo que de todo el mundo, no se escapan muchos países de esto, los poderes judiciales de todo el mundo están sujetos y sometidos a la autoridad política. Es muy difícil encontrar poderes judiciales totalmente independientes, y el de Chile no lo es, y no lo es, aunque su definición de poder judicial lo dice, y no lo es porque económicamente depende de los presupuestos que apruebe el Parlamento y que disponga finalmente el Ejecutivo. Entonces no puede ser. Y por el mismo sistema de nombramiento de jueces, en el que está muy vigente, en el que interviene mucho el Poder Ejecutivo y también los legisladores, ¿ya? Hay mucha presión ahí, entonces, y ha pasado siempre, en todos los gobiernos, de uno y otro lado, ¿ya? No lo es. Ahora, en resolver cuestiones como si un heredero tiene derecho o no, si se anula el testamento y el arrendamiento, sí. Sí, ese tipo de cosas sí que son técnicas, muy técnicas, pero cuando ya estamos involucrando valores o estamos involucrando ideas de la sociedad, no. Los jueces tienen una particular forma de resolver muy cercana al poder que los nombró. Lamentable. Ahí indudablemente que hay un error, porque efectivamente cuando a ti te nombran juez, tú deberías tener la independencia como para actuar de acuerdo a tu propia conciencia. Claro. Y no de acuerdo a quién te nombró o no te nombró. Entonces, claro. ahí definitivamente, claro, la pregunta es ¿quién controla a los jueces? Bueno, nadie. Hay una posibilidad de destitución, sí, en el Senado de la República. Tenemos 2 casos en Chile, de los cercanos, de los más cercanos, tenemos 2 casos, pero el poder legislativo puede, ¿ya? Pero esas son situaciones muy extremas. También vimos que el mismo Poder Judicial puede controlarse, pero autocontrolarse no es tan fácil. No es tan fácil, ¿no? Y el tema es así. A mí, en estos temas del Poder Judicial, Quintero, el mismo Tribunal Constitucional, aunque eso no es poder jurisdiccional, es otro, pero este mismo tema de tribunales colegiados, a mí la sensación que me da la idea que queda finalmente en la gente de a pie como uno, o en la gente que a lo mejor sabe un poquito menos que uno todavía, aún más, es que los tribunales de justicia no son justos, y ese pensamiento es delicado. No es bueno. O sea, yo más que delicado, Pilar, yo lo encuentro peligroso. Sí, por decirlo suave, pues ya acuérdense que estamos en tiempos de pandemia. Sí. Pero sí, por supuesto que sí. A mí, por ejemplo, la gente del derecho, bueno, nos apenan las resoluciones de los jueces muchas veces, no solamente siempre en los ámbitos álgidos, muchas veces nos apenan. Y ellos son abogados que estudiaron más o menos como uno, que no tienen por qué ser santos, por supuesto que no, y que pueden equivocarse. Para eso están los tribunales superiores que pueden revocarles las resoluciones, por ejemplo, ¿no? Aplicarles medidas administrativas y todo, pero uno se conduele de que haya resoluciones judiciales muchas veces tan alejadas de la realidad y tan alejadas del justo y debido proceso. Eso. Efectivamente, eso es así. El tema, como te digo, yo creo que es peligroso, porque cuando la gente deja de confiar en los tribunales de justicia, como sucede desgraciadamente en este país, en los cuales, de acuerdo a las encuestas, los tribunales de justicia están en los últimos lugares de confianza ciudadana, eso es peligroso, porque la gente empieza a tomar la justicia por su propia mano, y eso no corresponde, porque es uno de los signos del deterioro de la sociedad, o más que el deterioro, el derrumbe de la sociedad, que es más grave. Sí. Claro, lo que pasa que y ahí además hay un problema bien dramático también, porque fíjese usted que primero hay un tema en muchos casos de desconfianza en el Poder Judicial. 1, 2, hay desconfianza en el poder efectivo del Estado,
Entonces se van formando grupos más o menos importantes, en algunos casos muy importantes, que hacen justicia por mano propia para el mal. Por ejemplo, Sí. una banda de narcotraficantes, una banda de mafiosos que se dedica a tráfico de armas, a tráfico de mujeres, a esclavitud y a drogas. Esa gente maneja la justicia por mano propia, entonces al rival lo matan, y matan al rival y a la familia del rival. Bueno, eso llegan a tribunales. Eso, disculpa que te interrumpa, pero eso queda claro demostrado en esta película El Padrino, ¿te acuerdas? Bueno, Donde por ejemplo, efectivamente el Padrino se jacta de haberse comprado no sé cuántos jueces, no sé cuántos policías, y él administraba, y le llegan a pedir justicia a él. eso. Entonces, Sí, pues. y eso no puede ser, no puede ser. No, pero no, eso no debe ser, y eso desde antiguo. Yo estaba, no voy a mencionar que estuve viendo en televisión a raíz de esto, pero uno ahí ve cómo se manejan los bajos fondos y no tan bajos, en el sentido de disponer cómo se hacen las campañas políticas, cómo se hacen las campañas, quién paga las campañas, qué se le promete a los electores, cómo votan los electores y los castigos para los electores que no cumplen con las decisiones del, comillas, candidato. Y eso no es ficción, eso no es ficción de Hollywood, eso pasa. Así es, pues. Oye, Pilar, estamos en 20 minutos 52 segundos. ¿Ah? Ya, Entonces, yo soy muy el, bien. el chacal del tiempo ahora. Ay, Oye, sí. antes de irnos al bloque 2, yo quiero mencionar a 3 personas. A ver, El carabinero Mario Escobar Navarrete ya, y el sargento de carabineros Carlos González Valenzuela, que en 1987, 1988 murieron en un atentado terrorista aquí en Valparaíso. los dos en el mismo atentado. No, en este atentado diferente. El carabinero Mario Escobar Navarrete, perdón, fue el año 1987 Ya, y el sargento Carlos González en 1988. Y ese mismo día, dos asesinos terroristas de izquierda se embarcan en un pasajero de un bus y disparan a sangre fría y a quemarropa en contra de su víctima, siendo asesinado el cabo carabinero Jaime Sandoval Mendoza. Así que el carabinero Mario Escobar Navarrete, carabinero Carlos González Valenzuela y Jaime Sandoval Mendoza permanecen en nuestra memoria. Y además no se nos puede olvidar el señor, ¿te acuerdas? Lara, que murió quemado por un grupo también de terroristas aquí en Valparaíso un 21 de mayo. el 21 de mayo, sí. Cuando se incendió, comillas, se incendió el edificio aquí en la calle, en la avenida Pedro Montt. Exactamente. Valparaíso, sí. Y murió este señor Eduardo Lara, si no me equivoco. Eduardo Lara, sí, funcionario de la Municipalidad de Valparaíso, al que mataron un par de comillas, señores que estaban protestando por sus legítimos derechos en la avenida Pedro Montt. Claro. En una decisión orquestada. Eso es incendio y homicidio, ¿no? Eso es gravísimo. Me pregunto qué será de los autores, No están cumpliendo condena. ¿no? No, todavía están condenados, pero entiendo que apelaron o interpusieron un recurso de nulidad en contra del fallo. Yo no sé, yo creo que no está cumpliendo ni... Mira, a ver, me voy a arriesgar. Yo creo, por cómo funcionan esas cosas, que no están cumpliendo ninguna condena. Bueno, ahí está el problema de la justicia que comentábamos recién. Sí. Pero eso es lamentable. Oye, y bueno, de intermedio musical, quiero colocar una canción que se llama Carmela Carvajal. Muy bien. Carmela Carvajal, cantada por Ginette Acevedo, una canción que me gusta mucho porque habla de los pensamientos de Carmela previos al 21 de mayo. ¿Ah? Bien. Así es que es un bonito tema para esta ocasión. ¿Te parece? Bonito. Muy bien. De acuerdo. Bien, pues y eso sería todo con el primer bloque, porque estamos en 23 minutos 30 segundos. Así es Muy que bien. hacemos la pausa correspondiente. Entonces damos la pausa, sí, me parece. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Señores auditores de Radio Portales, hemos regresado en este programa Revelando, que lo transmitimos en la tarde, lo grabamos en la mañana, como ya lo dijo Pilar, pero siempre muy contentos de poder hacerlo y compartir con ustedes algunos pensamientos, reflexiones de lo que está sucediendo en Chile y en el mundo.
Y a propósito del mundo, Pilar, podríamos saludar a nuestros auditores de siempre, los de Asturias, pero en este caso vamos a hacer también un saludo doble a Asturias. Y tú sabes, porque Eduardo Llanos, tú conoces la historia de Eduardo Llanos, así que como asturiana te dejo a ti el agrado de contarlo. ¿Qué pasó en Asturias con Eduardo Llanos? Bueno, lo que pasa es que dentro de la historia de las cosas, de las anécdotas y de la historia misma del 21 de mayo y post 21 de mayo está el tema de la sepultación del héroe de Arturo Prat en Iquique. Y la sepultación de Prat estuvo a cargo de un comerciante avecindado en Iquique, Eduardo Llanos, que era español, pero específicamente asturiano. Y usted sabe bien, nuestros auditores también lo saben, que en el caso de los españoles, ellos hacen primar mucho su origen de la tierra pequeña, como dicen ellos. Entonces, como hay diferentes zonas, como en toda parte del mundo, pero cada zona está muy marcada, entonces siempre se comenta Eduardo Llanos español, sí, pero específicamente de Asturias, de un pueblo que se llama Corao. Bueno, los españoles hablan del país, ¿o no? Hablan del País Vasco. De su tierra, claro. Pero se refieren como el país, ¿o no? No, eso solamente lo dicen los vascos. Ah, ya. Ellos como que son tan independentistas, hablan de su país vasco, pero a usted le llama, no le dejará de llamar la atención que cada vez que usted habla con un español le dice soy español, sí, soy de. Nosotros no decimos, oye, sí, soy de Viña, ¿no? O soy de Puerto Montt, pero los españoles tienen muy marcado eso de su origen territorial, de su pequeña tierra, o de su pequeña patria. Bueno, porque ahí, al igual que en Francia hablan de país. El país normando, el país la Bretaña, etcétera. Y efectivamente yo creo que y es válido, porque cada país, entre comillas, ¿no es cierto?, cada región o cada provincia, como se llame, tiene su propia cultura, su propia vestimenta, su propia comida. Es decir, efectivamente lo que dices tú es muy cierto, esa territorialidad es muy, muy marcada. Sí, y en ella se nota mucho. Bueno, además hay un tema de conformación de la misma península ibérica, del Reino de España, cómo se enfrentaron tantas veces los diferentes territorios españoles en las guerras, en sucesivas guerras que tuvieron contra las invasiones de los moros, contra las invasiones romanas, contra las fenicias. Entonces ahí también hay un tema de identidad. No es lo mismo el sur, aunque suena obvio, pero no es lo mismo el sur de España que el norte. No tienen nada, no tienen mucho que ver, ni siquiera la forma de hablar. Pero bueno, dicho eso, claro, don Eduardo Llanos es decorado, era decorado, un pueblo no es que estuviera decorado, sino que era decorado. Era de un pueblo llamado Corao. Ah, ya. Eso, Corao. Y que entiendo además que es una expresión asturiana, estrictamente. La palabra es muy de ahí. ¿Corao? Sí, Corao, es muy de ahí. ¿Y tiene algún significado, no? No lo sé. Ahí me dejo pilla. Tarea para el próximo programa. Y bueno, yo no sé en este minuto, pero hasta hace no mucho tiempo, ahí se erigió hay una placa, se le ha hecho un homenaje a Eduardo Llanos siempre, y a Arturo Prat, a la Armada de Chile, justo, días anteriores o el mismo día 21 de mayo, con una ofrenda floral, que no sé si se mantiene. ¿Tú has estado en Corao? No, ya. Yo no he estado. Tarea para tu próximo viaje a España. Otra tarea más. Vamos a tener que pedirle a alguien ahí a España que vaya a Corao, que saque alguna fotografía y que las mande. Vamos a decirle a nuestros corresponsales, pues ahora que ya pueden salir, se pueden desplazar con más facilidad desde Oviedo para que se den una vueltita por Corao y nos manden las fotos. Bueno, y es un homenaje que se hace que los habitantes del pueblo conocen perfectamente la historia. A lo mejor los más jóvenes, ya como hay tanta modernidad, los millennials no, pero los habitantes más antiguos del pueblo conocen la historia, y para ellos ha sido siempre un orgullo el saber que un habitante, alguien que emigró hace muchos años desde España para el norte de Chile tuvo participación ni más ni menos que la sepultación en un acto de profunda solidaridad y de respeto para con una persona, que es de respeto para con una persona que él no conocía, y él además, insisto, era español, y eso suena como bien particular, un español además, o sepultar
entrevistando a un marino chileno que había peleado en un combate que estrictamente a él no le era ajeno, pero le era bastante más ajeno que un combate español. Entonces, yo insisto, hay un acto de solidaridad y de profundo respeto para con un fallecido, ¿no? Y más aún, enterrando a un marino que había peleado por Chile contra España. Bueno, además. Y que había capturado la goleta Covadonga. Bueno, la Covadonga, la corbeta, perdón, no goleta, corbeta, sí. Y que la Covadonga es además el nombre de la Virgen Patrona de Asturias. Sí, porque la corbeta Covadonga en realidad se llamaba Virgen de la Covadonga. Claro, pues es que es así. Es como, mire, es como si le pusieran a una corbeta Pilar, no se podría llamar Pilar, se tendría que llamar necesariamente Virgen del Pilar, porque hace alusión a la Virgen. Bueno, la Covadonga, la santina, es la patrona de Asturias. Es una virgen muy venerada entre los asturianos. Hay toda una imbricación de temas ahí, ¿eh? Pero claro que sí, pues partimos por Barcelona, seguimos por Asturias, seguimos por Corao y ahora estamos hablando de la Virgen de la Covadonga. La Covadonga, la corbeta Covadonga de Condel. Sí, así es. Pues entonces, capturada por Prat en el combate de Papúa. Bueno, ¿ves? Ahí todo hay un tema ahí que se entrelaza. Bueno, conclusión para mi gusto, yo siempre voy a llegar a concluir esto, es que la influencia de España es tremenda, ¿no? Y aunque a muchos quizás no les guste, es así: lengua, religión, idioma, religión, tradiciones, leyes, costumbres y también de pasadita la influencia árabe, la influencia mora que viene a través de España. También, pues, bueno. Sí, también ahora, sí, claro, la influencia árabe fue notable, sobre todo en la zona sur, centro-sur. Para el norte no, en Asturias no la hubo, por una serie de consideraciones. Igual que la romana, la zona asturiana tampoco fue conquistada, o sea, sí fue conquistada, pero costó mucho hacerlo. A los romanos les costó mucho. Bueno, ahí hay otro tema, ese para otro día también. Exactamente. Oye, y bueno, hablando de otras cosas internacionales, en 1506 fallece en Valladolid Cristóbal Colón, que es un tema también que nos toca, no muy de cerca, pero nos toca de todas maneras por el descubrimiento de América. Y el otro tema, fíjate que no deja de ser curioso, porque sí, interesante podría ser, pero más curioso, que en 1873, un 20 de mayo, el empresario Levi Strauss, nacido en Baviera y emigrado a Estados Unidos en 1847, patenta los pantalones azules reforzados con ribetes que vendería a los mineros en $1.50, los famosos blue jeans, sin comentarios, que pasaron a ser los pantalones más vendidos en el mundo y que en este momento son universales. Sí, claro. ¿Quién no tiene o no ha tenido un par de blue jeans? Claro, y además que como bien dice usted, se crearon para el trabajo, los creó para trabajar. Pero los blue jeans, en sus diferentes versiones, hoy día son hasta parte integrante de la alta costura. Pero claro, por supuesto. Claro que sí. Y fíjate que, curiosamente, yo me acuerdo, no de tan cabros chicos, estoy hablando ya de 18 o 20 años, conseguir un blue jean aquí en Chile era prácticamente imposible. Así era muy difícil. Persona que iba al extranjero, oye, traen un par de blue jeans, o sea, era una cosa ya salvaje. Pero claro, y fíjate que en la Marina en ese momento entregaban unos pantalones que eran realmente un desastre. Le decían, era perdonando la expresión, eran poto elefante y pata manguera, porque eran absolutamente deformes. Y a la primera lavada se desteñían y quedaban morados. Y no, sí, era curioso. Los viejos que me estén escuchando se van a acordar de esto. Sí, a mí me tocó usarlos eso. Pero bueno. ¿Pero esos pantalones para qué los entregaban? ¿Para trabajar? Claro, la tenía mezclilla, la tenía trabajo. Entonces, como eran de tan mala calidad y tan mal hechos, que se autorizaba el uso de blue jeans. Ya, perfecto. Entonces, y efectivamente, cuando venía la Unitas acá, sí, todo el mundo se las arreglaba para conseguirse que un gringo le vendiera un par de blue jeans. Así que, qué miserable, o sea, terrible. Sí, bueno, eran otros tiempos. Bueno, y eran los blue jeans, los Lees y los Levi's. Así es que... Claro, los Lees, sí. Oh, ya, bueno, se popularizaron tanto que
que hoy día nadie no los tiene. Claro, y ahora se ocupan, además se ocupan rotos. Ay, no me diga nada, sí. Caídos, sí, rotos y caídos. Sí, yo he visto algunas connotadas amigas mías usando pantalones rotos, que lo encuentro sin comentarios. Oiga, y son tan re caros, pues cuanto más roturas tienen, más caros. Bueno, en fin, pero eso son los tiempos. Así es. Oye, Pilar, volvamos un poco a lo que es la actualidad nacional. Bueno, Y, ¿qué te parece el clima social que estamos viviendo en este momento? Mire, yo allí, a ver, el clima social me parece, me parece un poco tóxico, según sus mismas palabras. Usted usa mucho esa expresión de toxicidad, la de toxicidad de la sociedad, del ambiente. Yo creo que la gente básicamente está preocupada por la enfermedad y por las consecuencias, porque ignoramos cosas sobre la enfermedad. Lo primero, porque eso es una realidad mundial. Lo segundo, la gente está preocupada por el futuro económico y de salud, por supuesto. Eso yo creo que es lo más importante. Ahora, a esa preocupación normal, porque esa preocupación es la de la gente que naturalmente ve su futuro incierto, a esa preocupación se han añadido las diferentes informaciones mal entregadas por parte de los medios de comunicación que contribuyen finalmente a que haya actores políticos que intenten desordenar y agregar a ese clima el clima del, comillas, hambre y el clima de la actuación en contra del gobierno. Bueno, esa es la gente que yo llamo la gente cicuta. ¿Tú sabes lo que es la cicuta? Sí, ¿sí? La planta venenosa. Una planta venenosa con la cual murió Sócrates, si no me equivoco. Sí. Así que esa gente que parece que se toma un trago de cicuta todos los días y anda repartiendo veneno y esta toxicidad, pero por todas partes, que yo creo que de una u otra manera va a haber que empezar a aislarlos. Es decir, por lo menos a mí cuando me llegan estos videos, ni siquiera los veo, porque no vale la pena. No. Y obviamente menos los difundo, porque salvo lo que es interesante es empezar a identificar esta gente que es cicuta, esta gente que es venenosa y que lo único que hacen es encontrar todo malo, todo no corresponde, o sea, critican absolutamente todo. Entonces, a lo que tú mencionabas, que es la enfermedad, ¿no es cierto?, la pandemia que estamos sufriendo, más las consecuencias económicas que las vamos a sufrir, porque todavía no comenzamos a sufrirlas, y las vamos a sufrir todos, de una u otra manera, unos más, otros menos, pero las vamos a sufrir todos. Vamos a ser más pobres de lo que éramos el 18 de octubre, es decir, y a eso si le agregamos a esta gente cicuta, venenosa, la verdad que poco y nada contribuyen, o nada más bien, porque no contribuyen en nada, a mejorar la situación, o por último, a crear un buen ambiente y, no sé, con buen ánimo, con esperanza, vamos a salir adelante, etcétera. No, todo puro veneno. Es que es la actitud intransigente de los que están ideologizados, pues de los que profesan la religión, sobre todo de la izquierda recalcitrante. ¿No le llama a usted la atención y a nuestros auditores? Yo creo que también, mire, el estallido delictual tiene fecha, 18 de octubre. ¿Ya? Sí. Este desorden que hubo en algunas comunas de Santiago tiene fecha, 18 de mayo. ¿No les parece curioso eso? ¿No le parece curioso que el primer slogan de la gente de izquierda contraria al gobierno o de extrema izquierda era cuarentena? Implementada la cuarentena que querían, el eslogan de la gente contraria al gobierno de la extrema izquierda es hambre. ¿No le parece curioso a mí? A mí eso no me parece no lo creo, aunque hay gente pasando necesidad, eso es real. Pues bueno, la cuarentena a la cuarentena sigue la necesidad, pues evidentemente, y sobre todo en países subdesarrollados como el nuestro, porque parece que a nosotros se nos olvida que vivimos en un país del tercer mundo todavía, aunque tengamos buenas calles, buenas carreteras, somos del tercer mundo por muchas razones. Entonces, naturalmente hay problemas post pandemia que son más económicamente muy complicados. Entonces, toda esta cuestión orquestada, preparada, de todo criticarlo, la presidenta del Colegio Médico que se está candidateando, ella es integrante del Frente Amplio,
toda esta política miserable, mezquina, rasca, sin altura de miras, va contribuyendo a que los ánimos se vayan tensionando. Pero claro. Claro, pero yo insisto en esto, todos podemos entender y tener diferentes posturas políticas, religiosas también, y podemos estar en contra de algunas medidas del gobierno, de varias medidas del gobierno, pero no será este el momento para unir voluntades. Bueno, yo creo que ahí... bueno. Yo creo que sí, yo concuerdo contigo, y ahí yo creo que a esta religión ideológica que muchos están siguiendo, tratando de destruir a Chile, yo creo que tenemos que empezar a oponerle otra religión que precisamente se llama patria. Y esta patria tiene nombre, se llama Chile. Es decir, oponernos con todas nuestras fuerzas, con nuestra historia, con nuestra trayectoria, con nuestros defectos y nuestras virtudes, a toda esta gente que quiere destruir todo. Claro. Y eso no lo podemos aceptar. Aquí hay gente que la ha pasado muy mal durante mucho tiempo. Del año 68 en adelante, Chile empezó a pasar a vivir periodos muy complicados, con mucha violencia. Y lo pasamos muy mal. Y no tenemos por qué pasarlo mal de nuevo. Y aquellos que lo vivimos lo tenemos muy fresco en nuestra mente. Afortunadamente la gente vive más en este momento. Así es que nos acordamos y hay mucha gente que vivió eso o que vivimos eso. Y yo no estoy dispuesto a pasarlo de nuevo. Es decir, y me voy a poner con toda mi fuerza apelando a nuestra historia, a nuestra trayectoria, a nuestros logros, a nuestras falencias y a nuestras derrotas también, para poder salir adelante y de las derrotas aprender, sacar la experiencia y no aceptar que gente, digamos, iluminada con una religión que ni siquiera es de acá, vengan a decir lo que tenemos que hacer. No, ya estamos viejitos, tenemos 200 años de historia y sabemos perfectamente hacia dónde vamos. Claro que sí, pues eso es así. Ahora yo capaz que sea hasta la naturaleza humana, no lo sé, pero las malas influencias sobre la naturaleza humana, pero yo pertenezco a un sector político que no es la izquierda, no es la izquierda, pero eso no significa que yo me ciegue ante las ideas o posturas o discursos del sector al que pertenezco, y yo no lo encuentro no todo bueno. Hay cosas malas y que hay que criticarlas con fuerza precisamente porque uno defiende esas ideas, pero uno no puede cegarse de manera, por extensión. ¿Cómo va a ser posible que haya sectores que encuentren que todo lo que hacen las autoridades está mal? Están mal las políticas de testeo, están mal informados los casos de muertos, mal informados los enfermos, el colegio médico dice que no se conversa con él. A ver, todo mal. El tema de las famosas cajas que se están repartiendo también está mal. Todo mal, sí, pues exacto. Bueno. Es que no hay ninguna medida adecuada, competente. Eso no es así. Bueno, a eso, Pilar, hay que oponerse con toda la fuerza de nuestra historia y con toda la fuerza de la realidad que los más viejos ya vivimos. Sí, claro. Oye, además tener presente que las posiciones extremas, las posturas extremas, las posturas que no se reconcilian conducen necesariamente a un desastre. Usted lo dijo, y que eso en Chile ya pasó, y fue muy doloroso para todos de alguna u otra manera. Bueno, ni siquiera hablemos del 73, hablemos por último de la revolución del 91, ¿ya? Pensemos en eso. Esas posturas irreconciliables, esa mal humor, esa desgracia en la crítica, esa falta de altura de mira, provoca necesariamente desastres, pues. Parece que aquí nadie se entera, no muchos no se enteran. Sacar a gente a la calle a protestar sin necesidad, eso es una falta de respeto por el chileno y, como usted dice, por la historia. Bueno, no a los cicutas, no a los venenosos, y apelemos a nuestra historia y a nuestra trayectoria para salir adelante. Oye, Pilar, vamos en 19 minutos, ya se nos fue el segundo bloque. Oye, ¿cuál fue para ti el 21 de mayo más importante o significativo mientras estuviste en servicio en la Armada? El 21 de mayo más significativo para mí fueron los que yo pasé en mi servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada de Chile. Porque fueron muy... ahí, en ese tiempo, no durante todo el tiempo que estuve, pero durante un tiempo coincidieron esos 21 de mayo con que yo además participaba activamente porque era la jefa de la Cámara de Empleados Civiles.
del CHOA. Entonces ahí yo tenía que hacer la presentación del discurso, hacer la bienvenida a nuestra jefatura, qué sé yo, y yo los viví muy intensamente en nuestra cámara, y los viví intensamente en la cámara de suboficiales y sargentos, ¿ya? Las conmemoraciones antes del mismo 21 de mayo, pero las viví muy intensamente, las viví porque sobre todo los viejos, como dicen ustedes, como dice uno también, vivían con pasión esta efeméride, esta epopeya de Iquique. Y luego he de comentar que mis 21 de mayo más emotivos fueron los del regreso del desfile a Valparaíso. Sí, yo me emocioné hasta las lágrimas viendo el homenaje no solamente de los militares, sino de la ciudadanía a sus héroes de Iquique y Punta Gruesa. Eso ha sido. Bueno, efectivamente, es una fecha que se vive con mucho fervor. Oye, cuéntame, ¿y en esa Cámara de Empleados Civiles les daban el 21 jamoney o no? Sí, en la mañana temprano. Jamoney, para los auditores que no conocen la jerga, el jamoney son jamón con huevos, pero viene una deformación de ham and eggs, el jamoney. Así es que no, de todas maneras, el 21 de mayo con jamoney. Y eso yo en mi casa, ahora que ya no estoy en servicio, el 21 de mayo, jamoney de todas maneras. También. Pero por supuesto, claro que me los tengo que hacer yo, sí, pero bueno, sin problema. Bueno, ya, es otra época, pues. Exactamente. Sí, algo que me emociona a mí mucho también, me gusta mucho, es cuando para el 21 de mayo todos los integrantes, los uniformados de la Armada de Chile usan guantes blancos y usan todas sus medallas. Bueno, claro. Uno actualmente no lo, entonces, para mí eso siempre ha sido muy emotivo. Insisto, particularmente cuando ya volvió nuestro 21 de mayo con la explosión de alegría ciudadana y militar en las calles de Valparaíso. Pilar, nos quedan 2 minutos. Bueno. Yo creo que deberíamos recordar entonces los horarios de nuestro programa especial el día de mañana, que sería en principio a las 11 de la mañana y a las 16 horas por Radio Portales, un programa especial de Asofar, que junto con la radio van a hacer a propósito del 21 de mayo, mencionando lo que son aspectos de la vida familiar de Prat. Y también recordarles que a las 18 horas por Facebook, en la página de CODAR, que es la Corporación de Adelanto y Desarrollo de Reñaca, una conferencia sobre la vida familiar de Arturo Prat. Y bueno, con eso casi estaríamos cerrando el programa ya, porque estamos en 23 minutos, nos quedan 10 segundos. O sea, ya, bueno, para despedirnos. Nomás, pues. Despedirnos, mandarle un saludo a todos nuestros auditores de Chile y del mundo, lograr también que nos manden alguna fotografía de Corao. Sí. Y tienes tarea para averiguar de dónde viene el nombre. Lo voy a averiguar para el próximo miércoles, si Dios quiere, y tarea para los asturianos. Y desearles a todos un feliz 21 de mayo, en un 21 muy particular, pero que tiene que ser aprovechado al máximo utilizando la tecnología que existe en este momento. Sí, muchos cariños a todos y buen 21 de mayo, a cuidarse y ser responsables, que estén todos muy bien. Muchas gracias, señor auditor, y será hasta un próximo día miércoles. Sí, cariño.